Con mucho gusto al contador público Héctor Villalobos, quien es presidente de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya se ha dado a conocer que este día se estará presentando la reforma hacendaria y también el paquete económico, y las filtraciones han comenzado. Ya se especula que se quiere aplicar un IVA en alimentos y medicinas, también elevar la tasa del impuesto sobre la renta, eliminar exenciones a algunos contribuyentes. En fin, mucho es lo que se está filtrando. El detalle y la información se conocerá con certeza hasta la tarde de hoy seguramente, pero por lo pronto ustedes, ¿qué consideran que debe incluir esta reforma hacendaria? Bueno, creo que el punto importante hoy en día es que nuestros niveles de recaudación como país están muy por debajo de los estándares de la OCDE en la cual participamos, o de la América Latina, toda vez que en la OCDE es de alrededor de un 25% y en América Latina es de un 15%. Sin embargo, México históricamente no ha logrado rebasar el 10% del PIB. Lo que se pretende es incrementar estos niveles a un 16 o 18% del PIB. Para lograr lo anterior, pues efectivamente lo que nosotros consideramos conveniente es que efectivamente se generalice el IVA y dejando únicamente la tasa del 0 a las exportaciones y el 11% a la región fronteriza. Habrá que ver si efectivamente se especula de si adicionalmente a ello habrá un incremento a la tasa general del 16%, pero realmente pues eso sí se ha mantenido pues en una secrecía absoluta por parte del gobierno. Por otra parte, en lo tocante a la tasa de impuesto sobre la renta, pues también se especula mucho sobre un incremento a la misma, cuando nosotros consideramos que debía de ir a la baja, buscando realmente los estándares que manejan los países con los que México compite internacionalmente para atraer inversiones, ¿no? Creo que este es un aspecto muy importante y que no debemos de dejar pasar, porque históricamente creo que es el momento oportuno para ello. Otro aspecto es el YETU. En nuestra opinión, ese impuesto debe eliminarse, y toda vez que en el tiempo que lleva de existencia no ha logrado las bondades que en su momento se argumentaron para justificar su creación, ¿sí? Y probablemente pues se establezca un impuesto mínimo complementario al impuesto sobre la renta que pudiera ser similar al que se utiliza en los Estados Unidos. Contador, ahora bien, para ir entendiendo un poco acerca del lenguaje que se maneja para estos asuntos, la generalización del IVA prácticamente se traduciría en aplicar el IVA en alimentos y medicinas, así lo entiendo, y por otro lado se habla acerca de incrementar la recaudación fiscal. Sin embargo, pues hemos visto a lo largo de los años y de las décadas que los contribuyentes cautivos somos los mismos y somos los más castigados. ¿Sería a través de este mismo esquema, o qué se podría hacer para que pues hubiera no solo más captación de impuestos, sino también más contribuyentes? Bueno, efectivamente, creo que uno de los puntos más importantes por el cual México no alcanza niveles de recaudación importantes es la economía informal. Hoy en día, de cada 6 personas que participamos en la economía de nuestro país, 6 de ellos están en la informalidad. Consecuentemente, la carga la llevamos 4 de esos 10. Definitivamente se requiere un combate, pero en serio, a la economía informal, ¿sí? Esto definitivamente pues debe de llevarse a cabo a través de la implementación de medidas para combatirla a fondo, y de lo contrario difícilmente podremos llegar a esos niveles de recaudación, ¿no? Desafortunadamente el incremento a las tasas de impuestos pues llevan a más personas a irse por la informalidad, pero definitivamente lo que nosotros estamos proponiendo es que realmente se combata frontalmente a la economía informal. Pues me parece que esto sería algo muy positivo y que debería analizarse, ver la forma de que esa economía informal pues ya no lo fuera tanto, y que se hablara de una
carga fiscal de acuerdo al tamaño de sus movimientos económicos, que fuera algo proporcional, que no los afectara, pero que también los pudiera incluir en esta base de contribuyentes y que se tradujera también para ellos en una serie de beneficios como seguridad social, en fin, y algunos otros aspectos. Ahora bien, centrándonos en la parte que seguramente más polémica va a generar en caso de que en efecto se incluya el IVA en alimentos y medicinas, ¿considera usted que esta es una buena medida o va a castigar a las clases más desprotegidas, que ya de por sí, con los altos costos de las consultas, de las medicinas y una canasta básica que cada vez es más inalcanzable para muchos sectores de la población, agregarle un impuesto, esto no sería un castigo adicional? Bueno, si lo vemos de una manera parcial, efectivamente, pero creo que como país debemos de gravar más el consumo que irnos por un incremento a la tasa del impuesto sobre la renta. Definitivamente en la mayoría de los países se va más por gravar el consumo, y creo que debe esta reforma de entrar ir aparejada con algunas otras herramientas o procedimientos o medidas que debe tomar el gobierno federal para efecto de dotar a las instituciones de seguridad social pues con medicamentos para poder apoyar a esa clase más necesitada, o bien instrumentar algunos programas sociales para tratar de que el impacto que tenga este tipo de personas no sea tan importante. Pero definitivamente nosotros consideramos que ir a gravar el consumo es mucho más conveniente que gravar a través del impuesto sobre la renta. Correcto. Ahora bien, ha trascendido a lo largo de estos días previos a la presentación de la reforma hacendaria que la intención es que paguen más los que más tienen. ¿De qué forma se lograría esto en términos de los más sencillos? Porque de repente es un poco difícil de entender para quienes no somos expertos en finanzas. ¿Cómo se va a lograr que paguen más los que menos tienen y que las clases más desprotegidas reciban beneficios lejos de cargas tributarias? Esto en términos sencillos, ¿cómo se lograría? Bueno, probablemente, una posibilidad es con el IVA, porque definitivamente quien más consuma pues más pagará el impuesto indirecto, ¿no? Y por otro lado, hoy en día nuestra tarifa de impuesto sobre la renta tiene muy pocos rangos, que lleva a que una persona con 50, 40 mil, 30 mil pesos ya esté en la tasa máxima del 30%, lo cual de una u otra manera pues no es equitativa. Lo que probablemente también se maneje es que se amplíen los rangos a efecto de gravar ahora sí a los que más tienen mediante una tasa que afecte o que sea incluso más alta del 30% hoy en día, pero a través de incrementar los rangos. Aquí lo que debiéramos de esperar es que esos rangos efectivamente se amplíen de manera importante, porque insisto, hoy en día pues todos para el fisco somos ricos, ¿no? Pagamos el 30%, aun cuando nuestra percepción no sea tan importante. Correcto. Para recapitular un poco, entonces, ¿qué es lo que sería bueno que incluyera esta reforma y qué considerarían ustedes que se debería eliminar o no tocarse para no afectar a los más desprotegidos y sobre todo para no hacer más grande el descontento social, que ya de por sí, pues en estos momentos con la reforma energética y la reforma educativa, pues tienen a la Ciudad de México y a muchos estados de la República en jaque? ¿Qué sí y qué no? Bueno, pues ya mencionaba yo algunas de las reformas que esperamos, como la generalización de la tasa del IVA, la disminución de la tasa de impuestos sobre la renta, la derogación del IETU, ampliar la base de contribuyentes, que también hablábamos de que esto se debía hacer mediante el combate frontal a la evasión, a la economía informal. Y algo muy importante es que ahora sí los 3 niveles de gobierno recauden sus propios impuestos. Hoy en día el 8% de los impuestos que reciben los estados lo generan por acciones propias. El 92% lo recibe la federación. Creo que deben de dotar
de facultades a los estados y municipios para que de una u otra manera puedan generar una mayor fuente de ingresos a través de los impuestos que les faculten para ellos. Estímulos fiscales. Hoy en día nuestros estímulos fiscales pues propiamente no son atractivos para atraer inversión. Entonces creemos que debe adoptarse una estrategia de verdaderos estímulos fiscales a largo plazo para tratar pues de generar inversión nacional y extranjera, lo que seguramente traería como consecuencia un mayor empleo y ahorro. ¿Qué debe eliminarse? Pues hay ciertos regímenes preferenciales, ¿sí? Creo que esto sí debemos de eliminarse para efectos pues de no estar privilegiando a ciertos sectores de la economía, ¿no? Otro aspecto importante es la seguridad jurídica. En nuestro país, desafortunadamente, de una u otra manera, vemos continuamente que esta seguridad jurídica no es la adecuada para atraer inversión y consecuentemente se requieren establecer disposiciones que sean, además de claras y sencillas, de acorde al marco constitucional. De lo contrario, al no haber seguridad jurídica, difícilmente vamos a poder atraer inversión nacional y extranjera. Básicamente, otro aspecto importante es la permanencia de las disposiciones fiscales. Desafortunadamente, hoy en día, las reglas del juego cambian continuamente, lo que le impide al empresario tratar de planear a mediano y largo plazo. Consideramos pues que estas medidas son las que de una u otra manera debiera de contemplar la reforma, y por otro lado creo que también es muy importante mantener en nuestro país una cultura que es el civismo fiscal, y creo que debiéramos de partir desde las aulas escolares a las que asisten las nuevas generaciones. Creo que una de las cosas que nos están faltando en nuestro país es esa cultura del pago de impuestos. Fundamentalmente esas son las medidas así muy simplistamente que consideramos que debieran de contener la reforma fiscal. Muy bien, bueno, pues sin duda será una semana intensa en donde escucharemos muchos argumentos a favor y en contra de esta reforma hacendaria, y habrá que esperar para ver qué es lo que ocurre y a final de cuentas qué es lo que se aprueba, y posteriormente pues ya le estaremos molestando para que nos explique qué fue lo que se aprobó, qué se puede encontrar de bueno, qué no es tan adecuado, y para poderlo entender simple y sencillamente, y saber también qué es lo que vamos a pagar y de qué forma, porque pues bueno, habrá que esperar. Por lo pronto, hoy a las 6 de la tarde se estarán conociendo algunos detalles de lo que se propone, y de ahí a lo que se apruebe, pues todavía hay un camino largo. Héctor Villalobos, presidente de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, muchísimas gracias por esta conversación. No, al contrario, gracias a ustedes, un placer. Muchísimas gracias por platicar con nosotros, muy buenos días. Bueno, pues ahí están algunos detalles acerca de lo que podría contener y lo que sería adecuado, medidas difíciles que no necesariamente tienen que ser agradables, pero que ya hemos escuchado los argumentos de por qué convendría tener una reforma hacendaria que incluyera estos puntos que, bueno, pues podrían incluir la aprobación del IVA en alimentos y medicina. Ahí están algunas de las cosas que se plantean. Hoy a las 6 de la tarde, como ya lo hemos escuchado, el presidente dirigirá un mensaje a la nación con este asunto. Una hora antes, el secretario de Hacienda estará entregando en la Cámara de Diputados la reforma hacendaria, la iniciativa de reforma hacendaria y también el paquete económico para el próximo año. Es tiempo de hacer una pausa comercial. Quédese con nosotros, regresamos en breve con más a Fórmula Noticias.